Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 29 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La conciencia del llamamiento. La cita la encontramos en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque me siento constreñido a hacerlo. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este día por vida y por vida eterna. Gracias te damos que te conocemos y que mejor aún somos conocidos por ti. Gracias te damos por enviar a tu Hijo Cristo Jesús para vivir la vida que nosotros jamás pudiéramos haber vivido. Y gracias que siendo un sustituto ejemplar y maravilloso y perfecto, que Él estuvo dispuesto de ir a la cruz del Calvario para morir en mi lugar, para morir en lugar de todo pecador que se arrepentiría tarde o temprano de su rebeldía contra ti. Gracias por su resurrección y por enviar el don que prometiste, el Espíritu Santo que habita en todo creyente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes a madurar, a abandonar todo y todos que sean impedimento en nuestra vida para serte fiel. Todo esto te lo rogamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, veamos a qué se refiere el autor del devocional con su título La conciencia del llamamiento. La conciencia del llamamiento. Empieza diciéndonos que somos propensos a olvidar el toque espiritual, el toque sobrenatural de Dios. Tan es así que nos dice que si somos capaces de describir de forma exacta dónde estábamos cuando recibimos el llamamiento de Dios, incluso lo podemos explicar de tal manera que sabemos exactamente cuándo sucedió. Entonces nos dice el autor que él duda que hayamos realmente sido llamados. ¿Por qué será? Bueno, dice él que el llamamiento de Dios no viene así, porque es mucho más sobrenatural, mucho más espiritual. Es un milagro. Son cosas del Señor, son cosas divinas. Sin embargo, nosotros a veces las minimizamos y las tratamos como algo que lo podemos explicar a través de la lógica. Creo que el hermano quiere que recordemos cuán especial, cuán sobrenatural, cuán espiritual es el llamamiento en cada una de la vida del pecador arrepentido, ¿no? Del creyente, ¿verdad? Entonces él nos dice que el llamamiento de Dios no viene así, es decir, de forma que uno lo puede como descifrar y sí, pasó así, papá. No. Dice que es mucho más sobrenatural, como ya he dicho. La toma de conciencia, ojo, no estamos hablando del llamamiento, sino la toma de la conciencia del llamamiento. Cuando empezamos a entender el llamamiento de Dios en la vida de un pecador, dice, la toma de esta conciencia puede sobrevenir como un trueno, te pega de manera que hasta la respiración te puede quitar. Estamos hablando de la conciencia, cuando tomas conciencia, cuando te das cuenta en realidad lo que significa
haber sido llamado por Dios. Sin embargo, dice el hermano que así como puede suceder, esta toma de conciencia puede venir como le vino al apóstol Pablo. De la misma manera, también puede amanecer de manera gradual. Nuevamente no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la conciencia del llamamiento. ¿Ok? Dice, pero por repentina o lentamente que venga esta conciencia, va siempre acompañada de una corriente subyacente de lo sobrenatural, algo inexpresable y que produce en nosotros una irradiación, de la manera que Moisés, cuyo rostro irradiaba la gloria de Dios, porque Moisés había estado en la presencia del Dios Altísimo. De la misma manera, nosotros venimos a ser salvos, también de una forma sobrenatural, pero aquí el hermano no está hablando, y les repito de eso, sino está hablando de tomar conciencia de qué es lo que ha sucedido con la persona salva. Entonces dice, la repentina conciencia de este llamamiento incalculable, sobrenatural y sorprendente, que ha hecho presa en tu vida, puede hacerse manifiesta en cualquier momento. Podemos pasar años habiendo ya sido salvos, pero no es hasta un cierto momento. Y bueno, también sabemos que la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, hablamos de la palabra del Señor. Pero llega un momento en nuestro caminar cuando lo siguiente cambia toda nuestra vida. Y es esto: yo os elegí a vosotros, dice el Señor, registrado en Juan capítulo 15, versículo 16. Entonces, el llamamiento de Dios no tiene nada que ver con la salvación, ni siquiera con la santificación. Dice, no eres llamado a predicar el evangelio porque seas santificado. El llamamiento a predicar el evangelio es totalmente distinto. Pablo lo describe como una compulsión que había sido impuesta. Así que yo voy a explicar lo que a mí me parece que está aquí hablando el hermano Oswald Chambers. Y es lo siguiente: por mucho tiempo, cuando uno ha recibido su salvación, uno piensa que uno eligió al Señor, uno tomó una decisión por Él, fuimos nosotros los que decidimos, ok, Señor, sí, te voy a seguir. Pero llega el momento cuando caminando en tu vida cristiana llegas a darte cuenta que fue el Señor quien te escogió a ti, quien te eligió a ti. Y aunque la salvación es mucho más grande que la predicación del evangelio, digamos, de nuestra parte hacia otros, la salvación ha venido por gracia mediante la fe a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hicieron un acuerdo, un pacto desde antes de la fundación del mundo de compartir su amor, de compartir su ser con la raza humana, ¿verdad? Y todo esto en realidad fue un plan que ellos hicieron, de lo cual nosotros no tenemos nada que ver. Somos simplemente bienaventurados si hemos recibido la gracia para creer y entender que el Hijo fue siempre el sacrificio perfecto que vendría a redimirnos de nuestro pecado.
Pero estamos hablando acerca de tomar conciencia de todo lo que nuestra salvación, la misión de la Trinidad, del plan de redención significa. Cuando nosotros tomamos conciencia que no es que nosotros elegimos a Dios para que venga a arreglar nuestra vida o bueno, le damos un chance para ver si nos bendice de la manera que nosotros determinamos lo que sería bendición. Cuando tomamos conciencia, ya sea de forma repentina o de forma gradual, de qué es lo que Dios ha estado haciendo desde siempre, cuando vemos que toda su palabra nos muestra la constancia de su plan, cómo Dios ha persistido a pesar del comportamiento del pecador, a pesar de la traición aún de los suyos, entonces nuestros corazones se encuentran cautivos porque nuestra conciencia se despierta y entendemos en realidad el privilegio de ser incluidos en el pueblo de Dios, incluidos en la familia de Dios, y por ende, ¿cómo no responder a la responsabilidad y el privilegio de compartir el Evangelio y de colaborar, ser embajadores de Cristo, rogándole a otros que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo? Yo me uno a Pablo y digo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Amén. Entonces, continuemos con el devocional. Dice así: si has ignorado y por ello eliminado el gran llamamiento sobrenatural de Dios, haz un repaso de tus circunstancias. Examina dónde has situado tus propias ideas del servicio o tus capacidades por encima del llamamiento de Dios. Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo era consciente del llamamiento de Dios y su compulsión, su pasión, su compromiso a predicar el Evangelio era tan intenso que nada podía siquiera competir con esta intensidad. Pablo no se dedicaba a corregir el judaísmo. Él sabía que el judaísmo era ya en este momento como basura para él por el hecho de conocer a Cristo Jesús crucificado, resucitado, su Señor. Él entendió que todo lo que era el judaísmo estaba apuntando hacia la obra perfecta del Mesías en la cruz del Calvario, luego confirmada por su vencimiento de la muerte en la resurrección. Entonces nos dice el hermano, si alguien es llamado por Dios, no importa cuán difíciles puedan ser las circunstancias. Así que muchos de nosotros ahí se nos quitan las excusas. Nosotros mismos nos ponemos muchas barreras cuando Dios está ciertamente diciendo que las circunstancias difíciles no impedirán que nosotros obedezcamos al Señor. Dice Dios, en último término, orquesta todas las fuerzas operando, ¿para qué? Para su propósito. Si concuerdas con el propósito de Dios, verás que Él no solo llevará a una perfecta armonía tu nivel consciente, sino también todos los niveles más profundos de tu vida, es decir, tu mente, tus deseos, tus prioridades, decisiones, tus convicciones, todo, Dios lo llevará a una armonía especial.
a los que tú mismo jamás podrás llegar. Solo Dios nos puede volver íntegros. Íntegros, es decir, opuesto a dispersos, opuesto a quebrantados, personas que piensan de una manera pero hablan de otra manera, actúan y reaccionan de otra manera. No hay constancia y no hay integridad. Dios quiere que seamos uno. Es decir, que no seamos personas divididas, que no seamos personas inconstantes, pero solo Él nos puede llevar hasta este punto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Rendirnos, abandonar todas nuestras demandas que realmente no nos corresponden en lo absoluto. Conocer a Dios por medio del estudio organizado, de un estudio intencional, de un estudio planificado, como dije, organizado, preparado de la palabra del Señor, para que podamos abandonar lo secular, abandonar todo lo que nos tiene cautivos y tomar conciencia del llamamiento de Dios. Bueno, espero que este devocional esté siempre retando tu mente, retando tu corazón, tu voluntad, y que con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el único que nos puede llevar hacia cambios genuinos, que tú puedas ver crecimiento en el día a día en tu vida. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título es la asignación del llamamiento. Qué bonito. Algo más tendremos que ver acerca de este tema. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.